Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio 1000. Pasaron 8 minutitos de las 13 de hoy lunes 24 de octubre del año 2022. Avanza rápidamente el 10º mes del año, con muchísima información, noticias, datos, estadísticas, por supuesto que lo abordamos aquí en Economía a Mil, y un día precioso el que vemos desde el ventanal de la radio, y un poco triste porque esta es la última semana de mi gran amigo, compañero, estimado, etcétera, etcétera, Alfredo Pereira. ¿Cómo estamos, Alfredo? Hola, Prince, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, última semana, che, qué bárbaro. Qué sentimientos encontrados. Sí, yo imagino, Alfredo. No, pero nada, No llores todavía. no, porque tenemos que ponerle mucha onda, mucha emoción, porque el campeonato local está con todo, Prince. Y está la hora del fútbol. Yo desconozco totalmente. Entonces así que... acá, no sé, tenemos que hasta agrandar un poco las noticias, el dólar, así, una cosa así, porque si no, nuestra audiencia va a querer saber qué es lo que está pasando en el torneo Igual local. yo no puedo fingir, pues entonces, esa es la Eso cuestión. es bueno, eso es bueno, eso es auténtica. Así es, Alfredo. Dentro y fuera de la cabina. Así es. ¿O qué decís? Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias por confirmar eso. Igual, vamos a tenerte hasta esta semana, así que vos venís hasta el 28 de octubre, ¿así es, Alfredo? Así mismo, hasta este viernes vamos a estar por aquí, en el Paseo de la Galería, y bueno, Dios mediante, la semana que viene empezaremos nuevas aventuras. Y muchos éxitos, pero vamos a hablar sobre tanta profundidad de eso. Y trabajamos como todos los días, Mirna, Priscila, Josema, los compañeros en control, están Cristian, Lorenzo y ¿quién me faltaba? Rodrigo, así es. Y por supuesto también todo el plantel de Radio Mid. ¿Y quién va a reemplazar a Alfredo Pereira? Esa solamente es la gran pregunta. Bueno, los que están viendo en streaming live en Claro. YouTube, O ver. los que están escuchando ya se pueden imaginar, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, antes de que hablen, nomás los que están viendo en streaming ya pueden ver que está con nosotros nuestra querida Vale Lescano, economista. Valele, gracias Valele, hoy pagamos las bolsitas de los súper. Hizo su tesis. Su tesis sobre el uso del plástico. Sí, un gran aporte a la sociedad, por supuesto. Hola Valeria, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal, Prince? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal el desafío que te va a tocar reemplazarle a Pope? ¿Se puede reemplazar pero es irrepetible, como es esa frase? Por Dios, deja un zapato bien grande por... A mí tampoco como el halago. ¿De llenar? De llenar, así La vara es mismo. alta, Alfredo. ¿Qué vamos a hacer? Está difícil. No, que va a ser alta la vara. En MF el equipo es de primera, así que no, al contrario. Así que vamos a estar mujeres el al programa, poder, ¿vale? Sí, el programa va a despegar. Como siempre, y ese es el compromiso que tenemos desde la consultora. Así que tenemos mucha info hoy que desarrollar y Sí. en la semana también. Tenemos información internacional, Alfredo, que querés compartir con la audiencia. Si te parece así un resumen rapidito, las cosas más importantes que están en el panorama económico y así también comentamos un poco la audiencia, sobre todo de manera internacional, ¿verdad? Siempre Sí. el fin de semana es bastante, digamos, movido. Pero bueno, digo así puntualmente cosas importantes para la semana. Uno, obviamente, Rishi Sunak, el nuevo líder del partido, digamos, conservador, los Tories, por lo tanto, probablemente asuma como primer ministro. Sería el primer ministro hindú, así que algo muy importante, y habló ya de los desafíos económicos que tiene Inglaterra, Reino Unido, especialmente con todo lo que fue estos 46 días de caos generados por el mini budget de Liz Truss. El otro punto importante también en Europa es Giorgia Meloni asumió formalmente como primera ministra con una coalición de derecha que tienen mayoría en el Senado. Italia tiene un tema muy importante que es la deuda sobre el Producto Interno Bruto supera ampliamente el 100%, y si bien una de las economías muy sólidas, industriales y con un tejido justamente económico robusto, no obstante, digamos, la deuda siempre es un tema que preocupa sobre todo los mercados y a la eurozona. Hablando de la eurozona, el PMI, ¿te acuerdas que hablamos muchas veces del PMI? Sí, del índice. El índice de gestores de compra en la eurozona llegó a 47,1, el nivel más bajo
niveles desde cuando se desató la pandemia, y esto probablemente aumenta la expectativa de recesión en toda la eurozona. Y nuevamente, como sabemos, cuando hay expectativa de recesión, probablemente el consumo disminuya y todos los países que exportamos a Europa probablemente también se vean impactados por un menor consumo por parte de ellos. Después, otro tema importante, este jueves vamos a ver la noticia del Banco Central Europeo, cuánto elevarían las tasas, ¿verdad? Recordando que tampoco pueden elevar mucho por el impacto que tiene Europa justamente al estar muy expuesto por la guerra, especialmente en todo lo que tiene que ver con la materia energética, los precios del gas natural, etcétera, que están afectando muy seriamente también el tejido económico, porque recordar ahí que el gas natural no es solamente para calentar las casas, sino que grandes plantas, digamos, termoeléctricas usan el gas para las industrias, y ante estos costos elevados afecta, digamos, muy fuertemente también todo lo que es el tejido industrial. Saliendo de Europa, bueno, en Estados Unidos esta semana se da a conocer el resultado, digamos, del tercer trimestre de parte de grandes empresas, entre los Microsoft, Alphabet, Meta, Facebook, Apple, Amazon, las grandes empresas tecnológicas. Vamos a ver cómo fue el rendimiento de ellas, ya que muchas de ellas tuvieron una caída muy estrepitosa en sus acciones en la bolsa. Por lo tanto, se espera cómo va a ser todo este panorama y cuánto ellos están actualizando, digamos, en su flujo de caja proyectados, ventas, ingresos, etcétera. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí. TikTok está tomando un camino muy acelerado, a diferencia de las otras redes sociales. Tenía, después desactivé, pero puedo seguir chusmeando sin tener una cuenta. Pero sí, hay una gran diferencia, porque hay una migración demasiado importante hacia TikTok, según lo que había leído en las redes sociales. Y, bueno, y TikTok es una de las competencias más grandes a muchas de estas, especialmente a Facebook, Instagram y todo eso. Por eso que, por ejemplo, Netflix salió la semana pasada y Netflix había tenido muchas bajas en sus suscripciones. Estaban viendo este tema de poner propagandas, digamos, dentro de las redes para tratar de compensar los ingresos. Pero bueno, ahí podemos hablar montones y no vamos a ir por otro lado, porque obviamente que afecta mucho también un dólar más fuerte y hay un panorama bien complejo. Pero a mí me pareció interesante, ya te dejo en más porque ya le tenemos a nuestro invitado, sino que TikTok, Facebook está como medio preocupado y no tan preocupado, porque la masa que migró a TikTok es de jóvenes, y la apuesta que hacen los jóvenes en materia de publicidad no es tanto como lo que hace la gente en Facebook. Así que están ahí entre una línea delgada de preocupación y no preocupación. Eso más quería agregar. No, buenísimo, y es así. De hecho, creo que es el gran dilema, porque Facebook, el otro punto es que apuesta mucho al metaverso, ¿verdad? Una realidad que para muchos inversores, desde el punto de vista económico hablando, ¿verdad?, todavía es bastante lejana, ¿verdad? Y por último, cerrando con Estados Unidos, empieza lo que se llama el blackout period, periodo, digamos, de silencio por parte de los que forman parte del comité de operaciones, digamos, los que toman las decisiones por parte de la política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos, porque recordar que la reunión es el 2 y 3 de noviembre, y todo lo que tomen como decisiones y cuánto van a elevar las tasas termina afectando, digamos, en el dólar, y el dólar termina afectando en todo el mundo en múltiples, digamos, variables económicas, tipo de cambio, divisa, etcétera. Pero lo otro interesante es que este jueves va a salir los resultados del tercer trimestre de la economía de los Estados Unidos. Recordar que ya tenemos los primeros datos, fueron de una caída, por lo tanto ya se habla de una recesión técnica por parte de los Estados Unidos, y ahora queremos ver cómo va a ser este jueves el resultado de todo lo que ha sido esta política monetaria bastante agresiva y contractiva por parte de la Fed. Y por supuesto con los efectos que pueda esperarse también a nivel regional y a nivel local. Ya le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jerónimo Vargas, él es gerente de compra de materias primas de Polpar S.A. Buenos días o buenas tardes, Jerónimo, tanto tiempo. Verdad, un gusto estar acá con ustedes, Prince, Alfredo, Valeria, un placer siempre ser invitado acá a Radio 1000. Y bueno, con ganas de hablar un poquitito del agro y del pollo también, que me tocó estar en 2 reuniones muy importantes afuera del país, y creo que vengo con información importante sobre qué está pasando en el comercio internacional de las carnes, ¿verdad? Entonces, creo que acá tenemos unas cuantas cositas sobre qué podemos charlar. Quisiera recordar al mensajero, estuvo ya en el programa y le recomiendo ese podcast
En ese momento todavía no teníamos filmación en streaming, No. pero está el podcast en Spotify, que cómo funcionan los contratos futuros y el mercado financiero que está detrás de los commodities agrícolas. Fue una clase esa, Prince, ¿eh? Recuerdo perfectamente, así que le invitamos a la gente que vuelva a escuchar. Que repasar eso. Y yo quiero quizás empezar con eso, ¿verdad? Estamos prácticamente en el periodo de cosecha, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Quizás ahí recordar y explicarnos, ¿verdad? Prácticamente el sistema agrícola de ellos funciona bien distinto al nuestro. O sea, nosotros tenemos zafra, safriña, cultivos de invierno, una agricultura bastante importante. En cambio, ellos un solo disparo, ¿verdad? Ellos tienen que elegir entre sembrar maíz cuando hablamos de los commodities gruesos que nos afectan a nosotros, porque obviamente siembran otras cosas también, entre ellos el gran productor de trigo, ¿verdad? Pero acá en Paraguay, si bien el trigo también es cada vez más pujante, siempre hay un mayor interés respecto a la soja seguido por el maíz, que bueno, el maíz es nuestro principal cultivo de safriña y la soja nuestro principal cultivo de zafra de verano. Y bueno, ahora en Estados Unidos normalmente el productor tiene que decidir qué sembrar, y ya se había mencionado de que en este año se tiraron más para la soja, lo que no es normal. Digamos, en Estados Unidos maíz tiende a ser el principal cultivo, pero creo que terminaron más o menos con 80 millones de acres de maíz, 86 de soja, algo así, no me acuerdo exactamente el número. Y bueno, ahora estamos empezando a ver, ya acercándonos a la cosecha que ya inició, ¿verdad?, en algunos lugares del norte. Estamos empezando a ver esos números. Y bueno, como habíamos hablado anteriormente, Alfredo, el 12 de octubre salió el WASDE, que es el informe mensual de oferta y demanda global. Que es un informe, ¿verdad?, bastante importante, Jero, porque primero porque es gratuito, ¿verdad? Y Sí. segundo, es una oficina enorme que se dedica a este relato, pero sobre todo esa importancia porque es la incidencia que tiene el mercado financiero, ¿verdad? Y mueve los mercados, ¿verdad? No siempre se termina ajustando a la realidad lo que aparece en el WASDE, pero la gente tiene que tomar decisiones en base a informes reales, ¿verdad? Entonces definitivamente mueve los mercados, y tuvimos una pequeña sorpresa en este último WASDE en particular, lo que se espera cosechar de soja en Estados Unidos, donde si bien se estimaba que podía haber un ajuste a la suba respecto a septiembre, terminó habiendo un ajuste de casi 2 millones de toneladas a la baja, ¿verdad? Entonces fue contrario a lo que se esperaba. Eso tuvo un efecto inmediato, especialmente, digamos, la volatilidad se da ese día y hasta el día siguiente, y después, bueno, se va ajustando de nuevo. Y hubo un salto importante en el precio de la soja en ese momento. El maíz terminó estando más o menos donde se esperaba. Estados Unidos ha tenido una seca en ciertas regiones muy importantes de producción, entre esos en particular el oeste del cinturón de siembra. Permitime, Jero, no sé si Rodri eso tienen los gráficos de... Podemos preguntarle, sería la primera lámina del que mapa. Justamente lo dice Jero, ese. el cinturón. Esta es la parte del cultivo de la soja, esos son los estados más importantes. Eso también Le está decimos a la gente que está viendo, ¿verdad?, por el canal de YouTube. Lo que está viendo en el canal de YouTube está el mapa de los Estados Unidos, y para que la gente tenga idea, digamos, dónde son los principales cultivos de soja y maíz. Lo que estamos viendo ahora es los principales estados donde se cultiva la soja. Y por la importancia del maíz se le llama Corn Belt, pero en realidad básicamente el Corn Belt es el Soy Belt también, ¿verdad? O sea, se siembra maíz donde se siembra soja. Si bien algunos estados pueden variar respecto a si son principalmente sembradores de soja o de maíz, digamos, la región es la misma. Y si nosotros vemos ese gráfico ahí, todo lo que es el oeste, entonces desde el oeste de Iowa para la izquierda, tuvimos regiones que tuvieron una seca bastante pronunciada, y al revés fue en el oeste. O sea, Illinois, por ejemplo, posiblemente va a tener un récord de cosecha, pero Nebraska, South Dakota y una parte del norte de Dakota tuvieron una seca. Nebraska tiene la fortuna de estar en gran parte irrigada, es el estado con mayor irrigación en Estados Unidos, es lo lógico porque es un lugar semiárido, ¿verdad? Pero si bien tienen esa tecnología, igual sufrieron bastante. Por otro lado, tenemos regiones que van a tener muy buena cosecha. Vamos a terminar cosechando posiblemente, o según el USDA, unas 352 millones de toneladas de maíz,
se esperaba algo más. Y soja, creo que el último número que ellos expusieron fue más o menos 117 millones de toneladas, Sí. que es un poco menor a lo que inicialmente, o por lo menos antes del UASD se creía. Y esa es la situación en este momento en cuanto a la oferta americana. Y ahí decía, perdón, No, quería nomás preguntarle a Vale si la intervención de China tiene algo que ver en toda esta composición. Sí, ahora mismo lo que está pasando en China es que ellos están restringiendo básicamente sus exportaciones de maíz porque el 70% de los de la compra que ellos realizan es básicamente de Estados Unidos y quieren empezar a diversificar un poco más eso, se están yendo un poco más a Brasil y al mismo tiempo obviamente esto también provoca como un cambio importante en el mercado también. Y eso también lo que están buscando es bajar un poco más su inflación porque al estar importando bastante, el dólar también se hace más fuerte, entonces hay un efecto ahí que tienen que estar considerando siempre. Sí. No, decía nomás que es muy interesante ese punto porque China viene negociando con Brasil la homologación de fitosanitarios para poder importar maíz brasilero, que hasta ahora es un obstáculo, pero normalmente es mejor importar de Estados Unidos por la capacidad logística que tienen. Pero obviamente estamos viendo una tensión muy fuerte hoy entre Estados Unidos y China. Hace poquito Biden sacó digamos, unas sanciones serían que a aquellas personas que trabajan en la industria de microprocesadores o que tienen ciudadanía americana fueron forzados a renunciar. Entonces esto está creando caos y son, digamos, esta guerra que sin ser una guerra militar existe una tensión muy fuerte. Tuvimos a Pelosi visitando Taiwán. Recuerdo ese caso. Bien dijo Vale, están tratando de diversificar sus orígenes, lo que no es buena noticia para nosotros porque Brasil, para la industria, sí para el productor, discúlpame, Claro. ¿verdad? Sí. Yo hablo un poco acá como comprador de granos para producir carne de pollo, pero si vemos de que la presión de exportación de Brasil sube, entonces podríamos ver que Brasil venga a buscar más maíz de Paraguay, ¿verdad? Lo que es muy bueno para el productor. Pero Pero para la industria no tanto. claro, se encarece. Exactamente. Claro, y de hecho, estas reducciones que hizo el UAS de Gerot, yo veía que como que no bajaron, o sea, bajó en la producción estimada o proyectada, los stocks no, entonces es como que básicamente o aplicaron en la reducción en las exportaciones o en la demanda. Y el mercado ahí no sé si está tan convencido porque está bien, se proyecta una recesión, menor consumo, un dólar más fuerte, todo lo que decía Vale, pero hay puntos, ¿verdad?, de interrogación ahí. En particular en maíz vimos una baja en el uso industrial y el uso industrial es normalmente etanol, ¿verdad? Y también pero sí un pequeño aumento en consumo para consumo animal. Y la soja, bueno, de por sí igual están con stocks apretados. Nosotros creo que el residual va a quedar... ellos tienen un indicador muy importante, se llama el inventario sobre el uso, el stock to use. Y igual queda un poco apretado y en soja también, en ambos casos, en Estados Unidos. Entonces, yo coincido contigo, Alfredo, de que todavía ellos no están... Por ahí, el UASD va armando sus números, ¿verdad? Normalmente ellos mantienen cierta estabilidad en el mercado y si bien han habido excepciones, no son saltos drásticos los que ellos hacen. Entonces, hay que tener eso en consideración también. Por otro lado, saliendo un poco de Estados Unidos, son bastante optimistas en cuanto a la producción en Sudamérica, en particular de soja, ¿verdad? Hay una frase que dice que el primer gran objetivo para una buena producción es que la semilla está en el suelo, se tiene que sembrar. Brasil, Paraguay, digamos, han tenido un buen inicio de siembra, tuvimos buenas lluvias que han ayudado a eso. Ahora el sol. El sol, recordémonos igual que el año pasado para noviembre creíamos que iba a haber un récord histórico de soja y terminó habiendo una quiebra de creo que 60%, dicen algunos. Pero Argentina yo creo que es un mayor punto de preocupación. Se están viendo que hay lluvias que están empezando a llegar, pero Argentina se está manteniendo muy, muy seca. Y el UASD estima... 50 millones de toneladas. Exactamente. Entonces, hay que ver.
Sí. Y Brasil 152 millones de toneladas, Sí, creo que estaba récord. estimando. Sí. Recién la semilla está en el suelo, ¿verdad? Entonces hay que ver que esa semilla se desarrolle, que sea una planta, eventualmente empezar a cargar las vainas. Entonces yo creo que necesitamos que todo salga bien para mantener cierta estabilidad en los mercados. A nivel local, vale, y sería interesante recordar para después hablar de una proyección. Veníamos en una campaña muy golpeada a nivel de soja, vamos a decirle, en la zafra 2021-2022, y eso fue una oportunidad para el maíz, Así mismo. que se le conoce técnicamente con otro maíz nombre. safrina, sí. Normalmente, Vamos a recordar a la audiencia ahora. sí, en esta campaña, de los números que tenemos hasta ahora, llegaron a 6.159.000 toneladas, más o menos. Y las exportaciones están bastante positivas también. Ya llegamos a 2 millones de toneladas enviadas, lo cual no se ve eso desde hace, nunca, porque obviamente normalmente lo que pasa es que cuando le va mal a la soja, le va mejor a lo que sería el maíz y al trigo, ¿verdad? Porque se tiran por ellos para poder Compensar de alguna manera. Y sí, hasta ahora tenemos un incremento del casi 96% de las exportaciones específicamente de soja hasta ahora, con un buen precio promedio más o menos de $236 la tonelada. Esto es maíz. De maíz. Esto es maíz sí, específicamente, sí. maíz. ¿Y proyecciones? Proyecciones para el año que viene, estamos todavía viendo, pero probablemente sean aproximadamente 3,5, 4 más o menos. Que no va a ser a los niveles de... Claro, de no serían 2021, porque 2022, se sí. espera que la soja se recupere, ¿verdad? Y este escenario, Jero, evidentemente genera también una suerte de cambio, de tener como un récord a cómo ir acomodándose, o cómo lo ven ustedes. Y ha sido bastante particular esta cosecha de maíz, ¿verdad? Sí. Porque los números son altísimos en cuanto a producción, Calidad, pero tuvimos mucho problema de calidad. Ay. A eso sí quería llegar, ¿verdad? Entonces, y también tuvimos una demanda importante del exterior, porque, digamos, han habido reducciones de Ucrania, por ejemplo, que abastece a cierto mercado y terminan estirando de otros. Si bien no peleamos el mismo mercado, digamos, los stocks globales son los mismos, ¿verdad? O sea, Ucrania hace maíz no transgénico, entonces el principal exportador a Europa, que no puede importar maíz transgénico, ¿verdad? Por reglamentaciones de ellos. Entonces, vimos una demanda muy fuerte por parte del río, que no estaba ocurriendo hace unos años, que es muy, muy bueno el punto de Vale, porque realmente el río estuvo apagado y dependíamos más bien de Brasil últimamente. Brasil tuvo una muy buena cosecha de maíz, el río vino muy agresivo, pero cuando se empezaron a recibir las cargas veíamos problemas de calidad. Y seguimos con esos problemas, ¿verdad? Especialmente en el sur nosotros tuvimos datos de algunos productores que estaban cosechando con 20% dañados. Digamos, el río normalmente toma hasta 5% dañados sin ningún descuento. Entonces, esa fue una particularidad, pero aún así, digamos, las restricciones en cuanto a calidad se fueron aflojando un poquitito y salió bastante maíz, récord como acaban de mencionar. Y bueno, también favorece a la industria tener la disponibilidad del producto. Y vamos a ver, ¿verdad? Todavía es muy temprano para hablar de la safriña. Normalmente se habla sobre el número estadístico en cuántas hectáreas creen que van a poder sembrar. Pero acuérdense que estamos todavía las hojas se está sembrando. Hay una herida abierta todavía. Sí. Gigante. Sí. Sí. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque existen escenarios meteorológicos que avisan de que la Niña puede continuar hasta los primeros meses del año que viene. Se estima que la intensidad de la Niña posiblemente sea menor a la que sufrimos, pero digamos hay mucho todavía por definir, y es muy importante para el maíz de que llueva en el sur de Brasil, por ejemplo, también en esta época, porque Río Grande do Sul es particularmente fuerte maíz zafra, y el año pasado tuvieron muchos problemas y llevaban mucho del stock que quedaba, el carry de safriña para el año siguiente se fue mucho al Brasil. Entonces son muchos escenarios, no quiero tampoco llenar la cabeza con todas estas variables, pero están ahí. Una pregunta ahí, con el tema de calidad que vos decías, para la industria que procesa etanol, ¿el requerimiento es menor que, por ejemplo, obviamente para la industria animal y
Sí, y es un año que de alguna manera ha ayudado a la capacidad de fijar precios para esa industria hasta cierto punto, ¿verdad? Pero también el etanol, digamos, se produce en base al almidón y Claro. tienen sus estándares, pero pueden, digamos, consumir maíz de menor calidad sin lugar a dudas. Y se puede hablar más de 1 millón de toneladas que va direccionado hoy a la... La industria alcoholera hoy lleva más de 1 millón de toneladas con seguridad, ¿verdad? Entonces se está volviendo un jugador muy importante dentro de dentro de la industria de granos del país, y es un competidor con la panza del consumidor, ¿verdad? Porque casi todas las carnes, digamos, tienen al maíz como una de las materias primas y hoy compite con el tanque de combustible. Esa es la realidad, ¿verdad? Jerónimo, te quedas hasta las 2, ¿verdad? Con nosotros. Sí, porque sí, queremos así es. hablar del Congreso y lo que traes de información, porque imagino hay Excelente. mucha noticia, información y datos. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué Si es podemos este gesto? cerrar una última pregunta y ya nos obvio, vamos. obvio. Entonces, podríamos decir, Gerardo, lo que estuvimos hablando, tenemos stock apretados, por lo menos aparentemente una reducción en las cosechas importantes de Estados Unidos. Aparentemente vamos a tener que seguir monitoreando, como decís vos, en noviembre, si realmente están así. Y todo lo que es el desempeño de estas campañas sudamericanas. Entonces, si bien hay proyecciones de que la demanda pueda verse reducida por estos efectos que hablaba Vale, de $1, no obstante podemos decir que hay una tendencia a que los precios se mantengan, e inclusive si no hay esa reducción elevada y Dios mediante el clima nos ayude acá al sur, bueno, los precios estarían incluso con una tendencia a la alza, ¿verdad? Yo creo que la gran incógnita, obviamente, la gran incógnita siempre es el tiempo, tiene que Sí. llover. Pero la segunda gran incógnita en particular para la soja se llama China. China está con ciertas particularidades, siguen con su política del COVID-0, que si bien ahora aparentemente existen rumores de que pueden empezar a aflojar, pero China tiene que consumir para salir a comprar. Y también la otra incógnita es el dólar, ¿verdad? Ustedes estaban hablando de ese tema, acuérdense que históricamente una suba del dólar implica una baja del precio de los commodities agrícolas, porque Estados Unidos es un gran exportador de commodities, ¿verdad? Entonces, Ucrania sigue siendo, creo que ya salieron casi 8 millones de toneladas 10. por el corredor. 10 10 ya llegaron. Sí, de esta temporada. eh, Pero 18 comparado a la... No, pero por el corredor de Rusia, De Rusia, sí. que permitieron, Sí. bueno, imagínate, o sea, tenemos 10 millones de toneladas, pero se está hablando de que pueden llegar a prohibir las salidas nuevamente, Rusia haciendo una presión política en base a eso. Entonces, Claro, hay mira, muchas variables. es difícil predecir. Yo creo que mientras más uno lee, menos uno sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, Pues esa es la para mí, realidad. Sí. tenemos una incógnita respecto a qué va a pasar por motivos geopolíticos, climáticos, monetarios. Mira, todo el mundo estaba hablando de que el gas, que estaba impagable, pero hoy se está hablando de que por digamos, el clima en Europa, que en general ha sido un octubre bastante cálido, van a tener un momento donde van a estar con una sobreoferta de gas, por lo menos hasta que empiece el frío más fuerte, y hoy hay una gran cantidad de barcos con gas esperando ser bajado allá, ¿verdad? Entonces, el mundo tiene su manera de ir regulándose. Creo que no estamos viendo un escenario para precios bajos, en teoría, pero si estamos entrando a recesiones, hay que ver qué ocurre, ¿verdad? Con esto cerramos, Sí, Alfredo. impecable. Ah, bueno, está bien. Jerónimo Vargas, gerente de compra de materias primas de Polpar S.A. ¿Está bien, verdad, el cargo, Así Jerónimo? es, ¿Estás a excelente. gusto? ¿Necesitas agua, café? No, agua puede ser después, Agua. porque para... Disipar un poco ahí, ¿verdad? Estamos con Jerónimo hablando sobre panorama global de commodities agrícolas, y a la vuelta vamos a adentrarnos en lo que nos trae del Congreso y nos va a decir dónde fue, los participantes, Exactamente. qué se viene, Que se tendencias. viene. Totalmente, Así es. así mismo, Princesa. 37 minutos pasaron de las 3, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.